Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy trabajaremos con fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Y aquí tenemos un ejemplo y acá otro. 1/2 es igual a 3/6. 3/5 es igual a 6/10. Pero ¿de dónde salieron estas cantidades? ¿Por qué 1/2 es igual a 3/6? Vamos a analizar el concepto de fracción equivalente. Pero antes de eso, analicemos qué significa equivalente. Equivalente significa que vale lo mismo. Entonces, con ese criterio, puedo irme haciendo una idea de que una fracción equivalente es aquellas fracciones que representan la misma parte de la unidad. En otras palabras, fracciones equivalentes son fracciones que están escritas de distintas maneras o con otros números, pero que valen lo mismo, representan lo mismo. Entonces, en este caso, 1/2, ¿cómo podría ser escrito de otra manera y que valga lo mismo? Salgo un poquito del tema y menciono algo, por decir, yo puedo decir, vamos a suponer que estoy esperando a una persona. Yo le puedo decir a esta persona que la estuve esperando, le puedo decir, te esperé 30 minutos. O en otra expresión, le puedo decir, te esperé media hora. He expresado dos oraciones distintas. Te esperé media hora, te esperé 30 minutos. 30 minutos es lo mismo que media hora, pero se ha escrito de dos maneras distintas. 30 minutos, una expresión, y por el otro lado, media hora. 30 minutos y media hora es lo mismo, son equivalentes, vale lo mismo. Entonces, una fracción equivalente son fracciones que valen lo mismo. Pero ¿cómo encontramos estas fracciones equivalentes? Las encontramos multiplicándolas por un número o dividiéndolas por cualquier otro número. Es decir, multiplicando tanto el numerador como el denominador por un mismo número o dividiendo el numerador y denominador por un mismo número. En este caso, si yo multiplicara por un número, vamos a multiplicar por 3. Por ejemplo, tanto el numerador como el denominador se van a multiplicar por 3. Es decir, 1 por 3 sería 3 y 2 por 3 sería 6. Usted se preguntará, pero ingeniero Cox, ¿de dónde sacó usted ese 3? El momento que nos piden una fracción equivalente, nosotros podemos encontrar una fracción equivalente multiplicando por cualquier número. En este caso, yo decidí multiplicar por 3. No quiero multiplicar por 3, quiero multiplicar por 5. Perfecto. Entonces, 1 por 5 es 5 y abajo 2 por 5 es 10. Entonces, 1/2 es lo mismo que 5 sobre 10. Ojo con esto. 1/2 es lo mismo que 5 sobre 10, pero antes de que tuviera 5 sobre 10, ¿cuánto multipliqué? Aquí voy a indicar, pues, aquí a los lados, voy a indicar que multipliqué ¿por cuánto multipliqué? Esto multipliqué por 5 para no olvidarnos. Y acá al inicio, ¿por cuánto fue que multipliqué? Me parece que fue por 2. Bueno, no es importante por cuánto haya multiplicado, pero en este rato le voy a indicar que voy a multiplicar por 2. Es decir, que sería 1 por 2, 2. Y por acá, 2 por 2, 4. Creo que el primero lo multipliqué por 3. Bueno, es irrelevante. Lo que sí es importante es que usted tenga en cuenta que para encontrar una fracción equivalente, usted tiene que multiplicar arriba y abajo el numerador y el denominador por esta cantidad. O también puede dividir. En este caso, no hemos dividido. Los dos ejemplos se han multiplicado. Entonces, ¿qué es una fracción equivalente? Una fracción equivalente son fracciones que valen lo mismo, que tienen el mismo valor. Ahora usted se preguntará por qué tienen el mismo valor. Cuando la hemos multiplicado, este 1/2 se convirtió por 2, se convirtió en 2/4. Cuando hemos multiplicado 1/2 por 5, se convirtió 1 por 5, 5 y 2 por 5, 10. ¿Por qué son equivalentes? Porque valen lo mismo. Ahora, vea por decir, 1/2 es igual a 1/5. Si usted simplificara esto, llegaríamos a lo mismo. ¿Qué relación hay entre 5 y 10? Tienen quinta 1 y la quinta de 10 es 2. Y llegamos a lo mismo, ¿se da cuenta? 1/2. Acá si yo simplifico esto, mitad de 2 es 1
y la mitad de 4 es 2. Llegamos al mismo valor, 1/2. Pero esto es simplificación. Recordar que la fracción equivalente se obtiene multiplicando por un número, tanto arriba abajo, o dividiendo. Bien, entonces, dada una fracción, se pueden obtener fracciones equivalentes a ella, ya sea por amplificación o por simplificación. Amplificación significa ampliar, significa hacer grande. Y simplificar significa hacer pequeño. Ojo con esos dos criterios. Amplificar significa hacer grande y simplificar significa reducir, hacer pequeño. Cuando hablamos de amplificación significa que estamos, ¿qué cosa? Multiplicando tanto arriba como abajo estaremos multiplicando. Y cuando hablamos de simplificación, estaremos dividiendo. Entonces, volviendo a los casos anteriores, ¿qué hicimos con esas fracciones equivalentes? ¿Las amplificamos o las simplificamos? Las fracciones anteriores fueron amplificadas. ¿Por qué razón? Porque fueron multiplicadas, la primera por 5 y la segunda por 2. Y recuerden que si se multiplica, se trata de una amplificación de fracciones y si se divide, se trata de una simplificación de fracciones. En este caso, voy a amplificar esta fracción que está aquí y acá la voy a simplificar. Recordar que amplificar es multiplicar, entonces decido multiplicar por qué número. Por cualquier número del conjunto de los números reales, sea positivo o sea negativo, por cualquier número. Yo decido aquí multiplicar por 2. Si yo decido multiplicar por 2 sería 4 por 2, 8. Y acá sería 6 por 2, sería 12. Ah, no quiero multiplicar, ingeniero Cox. ¿Y qué tal si multiplicamos por 4? Perfecto, no hay ningún problema. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que si multiplica por 4 arriba, también tiene que multiplicar por 4 abajo, ¿cierto? Acabo de multiplicar por 2. Ah, perfecto. Alguien me recomienda, dice, multiplique por 4. Perfecto, 4 por 4, 16. Y abajo, 6 por 4, 24. Entonces, 4 sexto es igual a 16 sobre 24, que representa una fracción equivalente y al mismo tiempo fue una amplificación de esta fracción. ¿Por qué fue amplificación? Porque se hizo más grande. Al hacerse más grande significa que fue multiplicada por un número. Ahora tenemos por acá otra fracción y la vamos a simplificar. ¿Y qué dice el concepto de simplificar? Dice que se divide por un mismo número, tanto arriba como abajo, tanto en el numerador como en el denominador. 4 y 6. ¿Para cuánto se puede dividir el 4? El 4 se puede ir para 4, pero el 6 no se divide para 4. El 4 se divide para 2, perfecto, y el 6 se divide para 2, sí. Entonces aquí hay que tener en cuenta eso, mucho cuidado, de que el numerador o el denominador sean divisibles para el número que usted está decidiendo. Por el contrario, en la multiplicación usted multiplica por cualquier número y no hay ningún problema. Pero acá sí, porque si no dividimos para un número exacto, pues ocurre que se nos van a presentar otra fracción. Supongamos que yo quiero dividir el 4 para 3. 4 para 3 no se divide exactamente y nos queda 4 tercios. Y aparece en lugar de 4 una fracción ahora que es 4 tercios y abajo sería 6 tercios, ¿cierto? Al dividir para 3. Entonces, en este caso, yo busco un número que sea divisible exactamente y voy a dividir para 2. Recordar aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo coloco acá para no olvidarlo. Voy a dividir para 2, porque dividiendo para 2 ocurre esto, pues ocurre una operación exacta, ¿sí? Voy a dividir para 2. En cambio, acá, ¿cuánto fue que hice? Acá multipliqué por 4 para llegar a 16, multipliqué por 4, ¿cierto? Entonces, así. Entonces, en el momento que yo aquí estoy estoy dividiendo para 2. Entonces, 4 dividido para 2, ¿cuánto es? El resultado es 2. Y 6 dividido para 2, el resultado es, ¿cuánto es? 3. Lo que nos quedaría 2 tercios. Nos quedaría 2 tercios. 4 sexto es lo mismo que 2 tercios, porque se dividió para el 4 para 2 y quedó 2, y el 6 se dividió para 2 y quedó 3. Veamos qué tenemos a continuación. Vamos a encontrar fracciones equivalentes. Y ojo con esto. Aquí no nos dicen que sea una fracción equivalente, amplificada o simplificada. Recuerde que cuando le piden encontrar fracciones equivalentes, usted puede ampliarlas o puede simplificarlas. Y como aquí no le dice si son ampliadas o son simplificadas, usted está en su libertad de escoger qué va a hacer. Entonces, yo voy aquí a esta fracción, la voy a ampliar y le voy a multiplicar por 3. Entonces,
voy a multiplicar por 3 arriba y obviamente tengo que hacerlo abajo. Entonces sería 1 por 3, ¿cuánto es el resultado? 1 por 3 es 3. Muy bien, y abajo sería 3 por 6. ¿Cuánto sería 3 por 6? Sería, ¿cuánto? Sería 18. Déjeme ver, parece que no se hizo bien este numerito, lo vuelvo a hacer. 18, ¿sí? ¿Por qué ocurrieron estos valores? Porque se multiplicó por 3. Esto lo voy a dejar escrito aquí por 3, pero no es necesario representar ese por 3. Simplemente usted sabe que lo ha hecho por 3. 1 por 3, 3 y 6 por 3, 18. Veamos por aquí. 3 sexto. Me doy cuenta que entre 3 y 6 hay una relación y puedo simplificarla, ¿sí? Puedo simplificarla. Si yo decido simplificarla, ¿cómo sería? Sería dividiendo. ¿Y para cuánto puedo dividir el 3 y el 6 al mismo tiempo por un factor que sea igual? El 3 se divide para 3 y el 6 también se divide para 3. Entonces voy a dividir para 3. 3 dividido para 3 es 1. Estoy obteniendo una fracción equivalente, pero simplificada. 3 dividido para 3 es a 1 y 6 dividido para 3 es a ¿cuánto? Es a 2. De repente alguien dice, pero ingeniero, yo no la quería simplificar, yo esa fracción la quería amplificar, perfecto. Entonces no tiene que dividir como lo hemos hecho aquí. Pues que aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí dividimos ¿para cuánto? Dividimos para 3. Aquí lo que se hizo fue dividir para 3. Lo dejo por aquí señalado para que lo recordemos. A veces alguien dice, ingeniero Cox, no quiero simplificar, no quiero dividir, porque se me vuelve un poco más complicado y cuando hablamos de fracciones equivalentes no hay un límite que le diga que tiene que dividir o que tiene que simplificar, que tiene que multiplicar. Usted está en su libertad de dividir o de multiplicar. Claro que hay excepciones porque no siempre se puede dividir para un número que sea exacto la fracción, por la que siempre los estudiantes mejor optan por multiplicar. Entonces, aquí se dividió y su fracción equivalente es un medio. Acá voy a multiplicar por 10. Perfecto. ¿Cuánto es 3? Aquí voy a multiplicar por 10, por 10. Lo escribo aquí, pero no es necesario, sino que para que tenerlo en cuenta, ¿sí? Vamos a multiplicar por 10 y al momento que multiplicamos por 10, ¿cuánto es 3 por 10? 3 por 10 es 30 y 6 por 10, ¿cuánto es 6 por 10? Es 60. Dice usted que si eliminamos 0 arriba y 0 abajo, seguimos obteniendo lo mismo 3 sextos. ¿Por qué razón? Porque son fracciones equivalentes. Tener en cuenta eso, son fracciones equivalentes. ¿Y qué es una fracción equivalente? Es una fracción que está escrita de otra manera, pero vale lo mismo. Fracción equivalente son fracciones que valen lo mismo, ¿cierto? Indistintamente de lo que hemos leído por aquí, de lo que hemos leído por acá, de la parte gramatical. En nuestras propias palabras, una fracción equivalente es una fracción que tiene el mismo valor. ¿Y cómo se la obtiene? Multiplicando por un número cualquiera, arriba o abajo, o dividiendo, pero a veces no por un número cualquiera, porque si divido por un número cualquiera, pueden surgir más fracciones y se puede convertir en una fracción compleja. Entonces, cuando usted tenga la libertad de encontrar una fracción equivalente y no le dicen si es ampliada o simplificada, opte siempre por multiplicar porque sería más fácil, ¿cierto? En tanto que por dividir tiene que darse cuenta que si el número que va a dividir lo divide a la fracción exactamente, porque si no la divide exactamente, lo que va a aparecer allí es otra fracción en el numerador y posiblemente otra fracción en el denominador, lo que formaría con esto una fracción compleja. Como siempre, para mí es un gusto poder compartir estos criterios de matemáticas. Estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante. Mucho, mucho.